Buenas, ¿cómo están? Yo soy Coyo y estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de esta Copa de la Liga 2025, torneo clausura. Vamos a hablar de la final. Vamos a hablar de... Es como un resumen, como los videos que hice que pueden ver en mi canal de Copa Libertadores y Sudamericana, haciendo un resumen de... hablar de la final y hacer un resumen de toda esta copa, quién quedó primero, quién fue los máximos goleadores, máximos asistentes, mejor entrenador para mí, mejor jugador, mejor asistido, no sé, todo, que ahora vamos a ir explicando un poco, van a ir viendo las distintas ternas, por así decir, aunque no hay votación, yo ya pongo al jugador directo que para mí fue el mejor, y nada, eso, dar el 11 ideal de esta copa, es hablar un poco sobre los premios, los mejores jugadores de mejores jugadores, peores equipos, peores refuerzos, mejores refuerzos que tuvo esta Copa de la Liga. Y nada, nada más que eso, no quiero alargar tanto la intro, así que bueno, lo dejo que disfruten del video. Y bueno, la final ya como todos sabrán, 1-1 y ganó 5-4 en los penales Estudiantes. Creo que fue un partido bastante parejo, como dije que iba a ser, de pocos goles. Los dos goles fueron en el segundo tiempo. Maravilla Martínez a los 30 y a los 45, 46, 47. Lo empata Guido Carrillo sobre el final con una falta tonta que hace Rojas. Un golazo de Maravilla. Me olvidé de destacarlo, golazo de Maravilla. Y nada, yo creo que fue un partido que Racing capaz se confió un poco. Para mí jugó un poco mejor Estudiantes. Si uno de los dos tendría que ganar, para mí los 90 era Estudiantes. Primer tiempo más parejo que el segundo. Para mí en el segundo Estudiantes estuvo un poquitito mejor. Racing tuvo, bueno, esa era el gol, pero después que no tuvo no incomodó tanto quizás a Muslera tanto. Para mí lo incomodó más la delantera de Estudiantes a Cambeses que la delantera de Racing al arquero uruguayo. Y nada, eso. Creo que el primer tiempo, como dije, fue muy parejo. El segundo, el gol de Racing, muy bien ejecutado por Maravilla. Y después la desconcentración, como digo, eso que hace Rojas, ese FAU que hace, que no hacía falta. El centro que pone con un guante el Principito Sosa a la cabeza de Guido Carrillo. Tiempo extra, para mí el primero fue bastante parejo. Estuvo un poquitito, capaz mejor Estudiantes apenas. Y en el segundo para mí estuvo mejor Racing. Tuvo esa última en el final que justo Toto Fernández la tiró a las nubes. Creo que la de la tajada de Muslera al cabezazo de Maravilla también fue en el segundo tiempo extra. Yo creo que en el tiempo extra podía haberlo ganado Racing, si tenía que ganarlo uno de los dos. Pero para mí se tenía que haber ganado uno en los 90 minutos. Para mí tenía que haber sido Estudiantes. Así que nada, y después los penales 5-4. Muy buena tanda. Racing iba a la cabeza, se lo dio vuelta a Estudiantes. Y nada, eso. Creo que Estudiantes fue un justo campeón. Creo que en el mata-mata fue muy bueno. Ganó todo por la mínima y empató la final. Para mí a Central le ganó bien. A Central Córdoba le ganó bien. Y a Gimnasia para mí también le ganó bien. Y a Racing le terminó ganando bien. Entró como octavo, para mí hizo una muy mala. Hizo un muy mal año hizo Estudiantes. Es más, no entraba a ninguna copa internacional si no ganaba esta final. Y bueno, creo que en el mata-mata los jugadores, la jerarquía de Estudiantes. Y yo creo que también lo que influyó mucho fue eso del problema que tuvo con el Chiquitapia, Verón y todo eso. Creo que lo unió como grupo y era como el dale, vamos contra todos. Creo que fortaleció como grupo al conjunto de La Plata. Y entonces, bueno, para mí Estudiantes termina siendo un justo campeón del fútbol argentino en el mata-mata, porque después si te pones a pensar, Central hizo no sé cuántos puntos. Es verdad que le dieron una copa inventada ahora, pero creo que merecerlo a nivel puntos capaz no lo merecía, pero en el mata-mata creo que es un justo campeón. Y pasamos a mi once ideal de esta final, de la final en sí, de esta Copa de la Liga 2025. En el arco Fernando Muslera, creo que fue mejor que Cambeses. Creo que la atajada que tuvo, el penal y la atajada que tuvo en el final de a Maravilla esa, creo que fue lo que lo puso mejor que Cambeses. Cambeses, creo que atajadas tuvieron casi la misma. Pero bueno, yo creo que Muslera por haber evitado ese en el tiempo extra y haber ganado la tanda y haber salido campeón, creo que se lo merecía por más que un poco mejor que. Un poco mejor no. Un poco más que Cambeses. Después la defensa, Eric Mesa, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Agustín García Basso. Mesa que entró de suplente. Román Gómez tuvo muy mal partido para mí. La pasó muy mal con Vergara. Y creo que Mesa cuando entró hizo las cosas bien. Fue lo mejorcito. Los suplentes en Estudiantes rindieron muy bien. Mesa, Sosa, Burgos, Facundo Rodríguez también, que entró de suplente. Hicieron muy buen papel. Así que también merecidamente Núñez, que para mí fue el mejor jugador
de Estudiante mientras estaba en cancha, salió lesionado, pero venía haciendo muy buen partido. Después Rodríguez, que cuando entró, como dije, también hizo muy buen partido, un partido bastante regular. Para mí jugó mejor que Colombo, mejor que González Pires, mejor que los otros. Agustín García Basso, que fue el mejor de la defensa de Racing, para mí, creo que fue mejor. Rojas tuvo mal partido, Mura lo mismo, Martirena también. Y entonces creo que el ex jugador Independiente del Valle se merece estar en este 11. Después, es verdad que juega de central, sé que juega de central izquierdo, pero bueno, no había lateral izquierdo, entonces lo puso por la izquierda. Los dos Sosas en el medio campo, Santiago Sosa y José Sosa. Sosa para mí, el de Racing fue el mejor jugador de la cancha de Racing. Siempre capaz, no tanto en lo futbolístico, sino más en la garra, en ponerse el equipo al hombro y dale, un gladiador. Para mí, Sosa es el gladiador de Racing. Entonces para mí merecidamente en este 11. Después José Sosa, que cuando entró para mí hizo la diferencia. Es un jugador que para mí no puede jugar de titular tantos minutos, pero puede jugar en un Estudiantes así de suplente. Metió ese centro a la cabeza de Carrillo para el empate. Medina no tuvo buen partido y bueno, entró muy bien para reemplazarlo. Después Joaquín Tobio Burgos y Duan Vergara por los costados. Tobio Burgos, que para mí entró muy bien, jugando más por la izquierda capaz que por la derecha. Yo ya lo dije, para mí es un jugadorazo. Creo que es un jugador que no, para mí lo tapa Palacios, que juega de titular y juega muy bien, pero yo creo que cuando juegue en Estudiantes, ahora que seguramente Palacios se vaya, cuando juegue Burgo de titular, para mí no va a durar más de un año acá en el fútbol argentino o en Estudiantes. Tiene muy buena proyección. Después Vergara, que para mí también fue de lo mejorcito de Racing, viene siendo de lo mejorcito de Racing. En estos últimos partidos jugó muy bien el colombiano. Capaz con Boca no, pero después los otros partidos jugó muy bien. Así que también merecidamente, para mí en ataque junto a Maravilla fue lo mejor. Y ya que hablamos de Maravilla, que para mí uno de los, se pone para mí entre los 5 máximos ídolos de Racing de toda la historia, para mí, al 5 entra para mí, al quinto. Hizo un partido, no hizo un partido tan bueno, pero creo que ese golazo que hizo, es hacer todos los goles que hace, venía de una mala racha y la rompió con Boca, dejándola afuera y bueno, convirtió en la final. Que si no era por esa falta boluda de Roja salía campeón. Y después Diego Carrillo, que también un histórico de delantero de Estudiantes. Lo mismo que Maravilla. No venían teniendo tan buen partido los delanteros, pero cuando tienen una, te embocan estos jugadores con esta jerarquía. Así que nada, para mí también merecidamente los dos 9 de Estudiantes y de Racing. Y nada, este es mi once ideal de esta final. Este es el máximo goleador de esta Copa de la Liga 2025, Ronaldo Martínez con 8 tantos, el delantero paraguayo de Platense, que había sido el goleador de la temporada regular, por así decir, y ninguno pudo igualarlo en los playoffs. Un jugador que creo que no jugó habrá jugado 13 partidos, 12 partidos. Muy buen, un gol un gol cada 2 partidos creo, o menos, un gol cada un partido y medio. Muy buenos números para el delantero paraguayo, que yo creo que ya este año no lo va a poder retener Platense. Creo que puede tener muy buenos ofrecimientos en otros equipos. Así que nada, merecidamente el máximo goleador de este torneo fue Ronaldo Martínez. Y los máximos asistentes son 3 con las mismas asistencias, con 5 asistencias los 3. Edwin Cetré de Estudiantes, Gabriel Rojas de Racing y Mateo del Blanco de Unión. Acaba de recalcar una cosa: Gabriel Rojas y Cetré jugaron muchos partidos más que del Blanco. Entonces para mí capaz el que tiene un poquitito más de mérito es el lateral de Unión. Pero bueno, también llegaron con 5 asistencias Cetré y Gabriel Rojas. Cetré que no venía teniendo tantas asistencias y tuvo bastantes en los playoffs. Creo que tuvo 2 o 3 antes de los playoffs. Y en los playoffs metió 3 asistencias o 2. Y Rojas capaz un poquito más regular. Venía con 3, 4 en la regular y en los playoffs metió 2. Seguro que 3 creo que no llegó. Y Mateo Blanco, que hizo las 5 creo que en 15 partidos. Muy buen año para el lateral de Unión. También muy buen año para los otros dos. Pero bueno, comparten título los 3. Y bueno, jugador revelación de este campeonato para mí fue Rodrigo Castillo de Lanús. 7 goles y una asistencia, con un total de 8 de goles goles más asistencias. Un jugador que para mí venía a ser suplente de Bou. Un jugador que venía a jugar en Gimnasia, de no desentonar tanto en Gimnasia. No era tan nombrado, pero tuvo muy buen año. Capaz en el final de la Copa Sudamericana se terminó ganando el puesto por sobre Bou, que como dije, vino para ser suplente de él y terminó siendo titular. Hizo muy buen año, muy buenos números, goles a River, hizo goles importantes el ex jugador de Gimnasia.
Así que para mí fue el jugador revelación de esta Copa de la Liga. Y bueno, el mejor jugador, ya pasamos un poco a la polémica. Voy a explicar un poco porque va a haber muchas quejas acá. Yo voy a dar mi terna y voy a explicar por qué elijo a Leandro Paredes, que solo hizo un gol y 4 asistencias. Jugador, bueno, de Boca claramente. Estaba entre... Yo voy a decir mi terna. Para mí el quinto mejor jugador fue Alan Lescano de Argentinos. Y después hay 4 que se pueden disputar el primer puesto tranquilamente, que son Di María, Cetre, Paredes y Santiago Sosa. Voy a decir cómo fui descartando. Para mí, Di María hizo muy buena temporada regular, pero no pudo poner mejor jugador, un jugador que se fue en octavo de final y que entonces yo creo que se fue descartado por eso. Después, el otro que se fue descartado para mí fue C3, que C3 por más que haya tenido, creo que tuvo 9 goles y asistencias en total. Creo que fue un jugador que le fue muy mal a Estudiantes a lo largo del torneo. Entró por la ventana a los playoffs. Fue muy cuestionado Estudiantes. Domínguez para mí se venía quedando porque llegó a cuarto de Libertadores y quedó afuera con Flamengo peleándole demasiado. Pero para mí Estudiantes no venía teniendo buen torneo. Entonces yo creo que hacer un poco de regularidad de torneo y playoff, creo que C3 estaba en la pelea, pero bueno, creo que no, para mí no le dio, aunque para mí es sin ningún tipo de duda el top 3, puede ser 2 o puede ser 1, es cada uno. Y después Sosa, que para mí Sosa hizo muy buen torneo. Para mí Sosa, no, para mí va segundo C3 y tercero Sosa, voy a explicar por qué. No jugó creo que como 5 partidos por la lesión que tuvo y por algunas cosas. Y Racing estuvo levantando los últimos partidos porque venía teniendo también un mal campeonato Racing. Y cuando él no jugó, para mí fue Racing, fue un poquitito mejor de lo que venía haciendo, que arrancó mal el torneo. Entonces creo que Sosa, por más que llegó a la final, todo, para mí fue el mejor jugador de Racing en el año. Creo que no le termina dando. Entonces para mí queda la pelea, como dije, entre Cetré y Paredes. Y Paredes para mí fue el que le cambió la cara rotundamente a Boca. Yo creo que Boca depende plenamente de Paredes, porque Boca sin Paredes juegan, juegan a pelotazo largo, que los tiene que tirar Paredes, o a pelota parada, que la tiene que tirar Paredes. Y si no, Boca no tiene juego. Con Racing se terminó demostrando que terminaron recayendo en alguna pelota parada y pelotazo largo a los delanteros. Y creo que Paredes influyó mucho. Boca venía de no ganar como 13 partidos. Y con Boca, con Paredes, Boca clasificó a Libertadores, clasificó como primero de su liga, de su zona. Los llevó a semifinales, unas semifinales que para mí jugó apenas mejor Racing, pero si pasaba Boca, no sé, iban a larga y pasaba Boca, nadie iba a decir nada. Entonces yo creo que haciendo la comparativa y todo, creo que está entre esos tres para mí, entre Leandro Paredes, C3 o Sosa. Yo elegí al ex jugador de la Roma y actual campeón del mundo como Leandro Paredes. Mejor arquero, otra elección polémica. Tuvo 8 vallas invicta y 11 goles recibidos, creo que en 15 partidos o en 16 partidos. La mitad de los partidos que jugó fueron vallas invictas. Creo que Riestra estuvo mucho primero en su zona, en una zona compartida con Central, con Lanús, con River. Y creo que fue bastante mérito de él. Tuvo una muy buena defensa a Riestra. Y para mí le peleaba el puesto, para mí, Nahuel Lozada y Cambeses. Creo que Lozada podría haber sido tranquilamente, pero como dije, para mí, si la duda es entre Lozada y el arquero de Riestra, Arce, para mí Arce tuvo mejor campeonato. Después, bueno, los hinchas uno dirán, no, bueno, salió campeón de Sudamericana. Bueno, en Sudamericana puede ser. Y lo puse como mejor arquero de Sudamericana, si mal no recuerdo. Pero para mí en este campeonato fue mejor Arce. Y después, la otra gran polémica puede ser Cambeses. Para mí Cambeses, lo que atajó en Racing, sin ningún tipo de duda, fue el mejor arquero de fútbol argentino. Llegó más en el playoff, quedó creo mejor posicionado en cada uno en su zona. Pero para mí, Cambeses atajó la mitad de los partidos. Cambeses atajó 10 partidos de los 20 que jugó Racing. Entonces yo creo que eso es lo que lo tira atrás. Si hubiese jugado 4 partidos más, Cambeses creo que sin ningún tipo de dudas hubiese sido el mejor arquero de este torneo, de este campeonato. Pero no atajó. Arias fue titular la mitad del torneo. Entonces yo creo que se lo tengo que dar a Arce por constancia, pero muy peleado con Cambeses. Cambeses también puede, si elegía a Cambeses para mí, o si alguno dice que es Cambeses, para mí está perfecto.
no es una decisión que diga, no, ¿cómo vas a poner a Cambeses? Creo que no es tan desacertado. Así que nada, para mí el mejor arquero de esta Copa de la Liga fue Nacho Arce. Mejor entrenador Gustavo Costas, que terminó con 9 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Voy a explicar el porqué, una mini explicación. Creo que los otros entrenadores, Domínguez podía haber sido, para mí, Holland también, pero el tema es que Holland no ganó nada en todo el año. Al menos Costa ganó una recopa y llegó a la final. Holland quedó afuera en cuartos de una copa, en octavo de otra. Entonces yo creo que en la decisiva Costa estuvo mejor. 9 victorias, 6 empates, 5 derrotas, estuvo muy bien. Tuvo un mal arranque de campeonato, pero supo dar vuelta a la tortilla y quedar tercero en su grupo. Y bueno, llegar a una final y dejar afuera a River y a Boca en un mismo torneo. Entonces yo creo que eso es lo que lo pone muy arriba. Estudiante para mí tuvo una llave capaz un poquito más fácil. Por más que se diga no, que le tocaba Barraca, le tocó los equipos del poder, no fue perjudicado a Estudiantes, así que eso para mí queda descartado. Y eso, por más, yo creo que como dije, Domínguez para mí tuvo un mal año, para mí Domínguez, como dije con la explicación de por qué ese 3 para mí no fue el mejor jugador, tuvieron mal año, mal campeonato, entraron por la ventana. Domínguez tenía y tiene la cabeza más en irse que en quedarse. Entonces yo creo que merecidamente el mejor entrenador de este campeonato fue Gustavo Costas. Después pasamos al Golden Boy, el mejor jugador con 20 años o menos. Creo que acá estaba, ahí también va Aiterna. Para mí también estaba entre los mejores jugadores Andino, estaba Máger Carrizo, Milton Delgado y... ¿quién más era? Había uno más. Había un jugador más que no me lo estoy recordando. Pero bueno, para mí Perruzzi, voy a explicar por qué. Máger Carrizo no tuvo tan buen torneo. Creo que es más el nombre y la cotización y cómo jugó capaz el sub-20 y es más nombrado. Milton Delgado lo mismo. Y aparte Milton Delgado jugó pocos partidos en Boca. Jugó de Barraca Central para adelante. Después, antes no venía jugando. Entonces... jugó la mitad, menos de la mitad de los partidos. Habrá jugado 10 partidos Milton Delgado. Y Perruzzi creo que jugó todos los partidos que jugó, los jugó de titular. Y nada, fue capitán de San Lorenzo también, creo que cuando no estaba Hernández. Y creo que es un jugador que se puso al hombro un equipo que de pibes, un equipo sin tanto nombre, un equipo bastante austero. Y creo que se merece ser el mejor jugador joven sub-20 de esta Copa de la Liga. Así que nada, como dije, Andino lo mismo, Andino jugó muy bien, pero bueno, estuvo como 5 partidos importantes afuera. Y encima Godoy Cruz descendió. Entonces creo que merecidamente Ignacio Perruzzi es el mejor jugador sub-20 de esta Copa de la Liga. Y mejor refuerzo, sin ningún tipo de duda, Leandro Paredes. No voy a explicar tanto porque, bueno, si Leandro Paredes fue el mejor jugador para mí, el mejor refuerzo fue el mismo. Así que nada, capaz una breve explicación diciendo que Paredes que llegó, cambió el equipo. Ya el mismo partido que entró de suplente metió un centro y una asistencia para que Boca lo empate ante Unión, si mal no recuerdo. Y desde que llegó a Boca se sabía que Paredes iba a ser el líder y que le iba a cambiar la cara a Boca. Entonces creo que no hay ningún tipo de duda que si fue el mejor jugador para mí, sin ningún tipo de duda es el mejor refuerzo. Y pasamos al peor refuerzo, para mí Matías Galarza Fonda. Podría haberlo puesto en un combo a Matías Galarza Fonda y a Portillo, como se lo encajaron a River por 12 palos a los dos. Para mí, si ven, yo veo que lo defienden mucho. Hinchas paraguayos lo defienden mucho, que juega bien, que no lo valoran. Yo le voy a decir una cosa, si llegan a ver porque yo veía todos los partidos de River, Galarza Fonda no podía parar la pelota, no le daba la pelota a un compañero. De 10 pases daba 6 a los rivales y 4 a los compañeros. Era tremendo, no podía parar la pelota. No sé, debe ser la presión de jugar en River. En Talleres tampoco lo querían. O sea, creo que fue fue el jugador más puteado. Portillo, yo creo que si lo pone de defensor es un defensor burro que puede jugar y te puede cumplir. Entonces, estuvo un poco mejor. Y cuando jugó de central no estuvo tan mal. Matías Galarza Fonda para mí cuando jugó estuvo muy mal. Es un jugador que corre y que es un Simón 2.0. Un Simón por el que pagaste 6 palos. Y nada, es un jugador que para mí no está a la altura de una institución como la que es River, un equipo como el que es River. Y bueno, también podía haber estado Benedetto, pero Benedetto ni jugó.
Podía haber un par de jugadores más. Como dije, Portillo también fue un desastre, pero al menos para mí, si lo pone de defensor en una... puede llegar a cumplir, es medio caballo, es bruto, entonces puede cumplir, pero creo que Galarza Fonda es un jugador que no. Es un jugador que vos te das cuenta que no puede parar la pelota. No sé si por nervios, por lo que sea. En Paraguay yo lo veo y capaz cumple, pero porque a Paraguay le gustan los jugadores así, que corran, que metan. Pero no es cuando River es un equipo más de tener la pelota que de correr y de meter. Capaz en Boca puede llegar a cumplir, porque Boca corre y mete, pero en River este muchacho no puede jugar. Así que nada, para mí el peor refuerzo de esta Copa de la Liga fue Matías Galarza Fonda, el ex jugador de Talleres. Y pasamos a mi once ideal de toda la Copa de la Liga 2025. Como dije, va a ser muy criticado, va a haber mucha gente que va a poner jugadores que van a decir, no, ¿qué hace este? ¿Por qué no está este? Están todas las opiniones libres de poner lo que quieran en los comentarios. Para mí Nacho Arce tiene que estar, como que para mí fue el mejor arquero, entonces lógicamente tiene que estar. Después la defensa, Sosa, Costa y Rojas. Sosa, ya lo dije, Sosa para mí fue top 3 mejores jugadores de la Copa, entonces para mí tiene que estar. Ayrton Costa, que para mí fue una revelación tremenda, creo que fue defensor puro, defensor central junto a... No, sí, junto capaz a Canale, me gustó también mucho Canale. Lisandro López de Belgrano también me gustó mucho, pero para mí fue mejor Ayrton Costa. Di Lolo también estuvo bien, pero para mí Costa es mejor jugador, es mejor defensor, tiene más técnica. Entonces para mí merecidamente está en este once ideal el ex jugador de Independiente y Platense. Gabriel Rojas, que fue el máximo asistente junto a Cetri, junto a Del Blanco. Pero, bueno, fue un jugador que para mí es el mejor lateral izquierdo del fútbol argentino. Para mí, después de Tagliafico, tiene que estar Rojas. Y no sé si puede jugar de titular antes que Tagliafico, yo creo que no, pero si lo pones y lo pones en un equipo de mediana tabla de Europa, creo que Rojas puede ser el lateral izquierdo de la selección. Muy buen torneo, muy buen año del ex jugador de Peñarol y de San Lorenzo. Después Paredes, como dije, para mí fue el mejor jugador de Boca, el mejor jugador de esta Copa. Entonces, merecidamente tiene que estar Paredes. Después, Alan Lescano y Mateo del Blanco. Mateo del Blanco, que fue, creo que es un jugador que para mí tiene que poner los ojos en él. Ya que buscan lateral izquierdo Boca y River, creo que más River que Boca, capaz es más el estilo Acuña. Creo que puede jugar del Blanco en River. Me gusta mucho. Sasha Marcic también me gustó, pero capaz en este campeonato no tanto. Me gustaron más Canales, más otros jugadores. Pero bueno, líder en asistencias, Mateo el Blanco merecidamente. Después Alan Lescano, que como dije para mí fue el quinto mejor jugador de esta Copa de la Liga. Es el jugador distinto, creo que es un jugador que para mí no va a ir a Boca porque tiene ya casi todo arreglado. Dybala, que si no es ahora en enero, va a jugar en junio Dybala Lescano. Y son dos jugadores que juegan prácticamente de lo mismo, capaz Dybala un poco más adelante, pero creo que no va a ser tanto esfuerzo económico en Lescano Boca teniendo la posibilidad de traer a Dybala, pero bueno, muy buen campeonato, muy buen año del ex jugador de Gimnasia, del 10 de Argentino. Después Di María y Cetré. Di María, que como dije, para mí habrá sido el cuarto mejor jugador de esta Copa de la Liga. En la temporada regular fue, sin ningún tipo de duda, de los mejores. Mucha influencia en central, mucha influencia, al menos en los primeros partidos que llegó. Que las chiquititas, por más que digan que no lo de central, las chiquititas en los primeros partidos eran todas para central y para Di María. Que está perfecto porque es Di María. Después Cetré, que para mí fue el segundo mejor jugador de este campeonato. Después de Paredes, peleando ahí el top 1 con Paredes. Muy buen cierre de año, muy buen cierre de campeonato que hizo. Creo que en los últimos partidos habrá hecho, creo que 4 asistencias un par y alguno que otro gol. Así que nada, para mí merecidamente en este 11 ideal. C3, después Ronaldo Martínez, que fue el goleador del campeonato. 8 goles en 14 partidos. Más de un gol cada 2 partidos. Muy buen el delantero paraguayo. Que tuvo muy buen. Creo que también estuvo en el 11 ideal del campeonato pasado. Vuelvo a repetir, el jugador de Platense. Y nada, merecidamente en este 11. Y después Castillo, que para mí fue el jugador revelación, como ya lo dije. Entonces tenía que estar en este 11. Creo que fue el mejor jugador de Lanús en este campeonato, junto a Canale. Y nada, 7 goles creo que hizo. Muy buen el ex jugador de Gimnasia. Así que nada, este es mi once ideal de toda la Copa de la Liga 2025. Y pasamos a los equipos revelación ya para cerrar. Falta equipo revelación y equipo de excepción. Revelación para mí fueron los dos equipos de La Plata, Estudiantes y Gimnasia. Paso a explicar por qué. Puede haber un tercero que ahora lo voy a nombrar, pero voy a decir primero el por qué. Estudiante creo que para mí venía teniendo muy mal año, no venía jugando bien, venía muy desgastada la relación Domínguez con la dirigencia.
pedía cosas que no traían, le traían cosas que no pedía. Entonces creo que... y aparte, también una revelación capaz en los playoffs. Para mí era un equipo que entrando por la ventana no iba a pasar más de cuarto de final. Y terminó siendo el campeón. Entonces creo que merecidamente se ganó el mote de equipo revelación. Y Gimnasia, la idea de Gimnasia era pelear el descenso y salir del descenso. Venía haciendo eso creo que hasta la fecha 13, con River, que nomás pensaban en zafar del descenso. Y agarró como 7 victorias seguidas. Y le dieron un empujón anímico tremendo al conjunto también de La Plata. Y creo que fue eso. Antes de arrancar el campeonato era un equipo que lo proyectaba yo del puesto 10 hasta el 15, 16, hasta el 15. Y que trate de zafar del descenso y terminó peleando el campeonato, llegando a una semifinal que perdió con Estudiantes de local. Algo que pasa siempre, perdón por los que sean de Gimnasia, pero pasa siempre. Y así que nada, después otro equipo revelación que podía haber sido para mí era Unión. Pero Unión creo que ya venía teniendo un grupo bastante bien. Capaz la Copa pasada no estuvo tan bien tampoco. Pero creo que estos los dos equipos de La Plata, tienen con qué más decir que fueron equipo revelación. Y equipo de excepción, River y Platense. Hay bastante. No hay bastantes. Pero creo que River, sin ningún tipo de duda, estuvo como no sé cuántos, 10 partidos sin ganar. O 8 partidos seguidos perdiendo. Un desastre River. Perdió de local contra Riestra, contra Sarmiento, contra Gimnasia. Se lo culió Boca, que le ganó 2-0, podía haber sido 4-5. Después con un Racing que para mí, por más que haya llegado a la final, para mí era un Racing malo. Le iba ganando se lo dio vuelta 2-1 y después se lo dio vuelta en la última jugada Racing. Creo que Gallardo tuvo un muy mal año. Los últimos 3 años de Gallardo, juntando antes de irse y ahora, fueron muy malos. Así que aparte gastaron como 100 palos en jugadores. Creo que fue muy mal campeonato de los Millonarios. Así que merecidamente en estos equipos de excepción. Y después Platense, que quedó último creo que en su zona y venía de ser el campeón del torneo pasado. Es verdad que no les desmantelaron tanto el plantel, le sacaron al arquero y después no le sacaron tanto a Taborda, sí, le sacaron a 2 jugadores le sacaron, 3 creo, y se fueron los técnicos también, hubo técnico nuevo, no le fue bien al Kili González. Entonces yo creo que merecidamente los dos equipos de excepción de esta Copa de la Liga 2025 son River y Platense. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Fue bastante largo este video. Perdón, porque había muchas ternas, muchos premios, por así decir, que dar. Creo que fue de los videos más largos del año. Así que nada, no es el último video del año. Van a ver, mi idea es que haya 3 videos más en estos 13 días que quedan del año. Va a ser un fin de año movido. Estuve 2 semanas sin subir video, entonces creo que amerita que este fin de año haya 3 videos. Mi idea es que los videos que vengan sean un análisis total de, para mí, cómo le fue a cada equipo del fútbol argentino este año, puntaje y dar mi opinión de cómo fue cada año. Y después, todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores, todos los equipos clasificados a la Copa Sudamericana. Y nada, después ya el año que viene arrancamos con ya predicción de la fase 1, predicción de la fase 2 de Copa Libertadores, predicción de fase 1, de repechaje de Copa Sudamericana. Así que nada, mi idea son esos 3 videos ahora hasta fin de año, hasta cierre de año. Así que nada, me ayudan un montón dando like, compartiendo el video, comentando qué le parece, activando la campana para que YouTube les avise cada vez que suba video. Mis redes sociales también me ayudan un montón siguiéndome. CoyPD, mi Instagram, CoyPD- mi TikTok. Tienen el link de las redes sociales abajo, de mi TikTok, de mi Instagram y de mi Twitter. Me ayudan un montón también siguiéndome. Así que nada, eso, no quiero alargar más el video. Espero que tengan buen día, buenas tardes o buena noche, depende de cuándo estén viendo este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Decime si me pensás cuando bajas la mirada, o si el silencio de la noche te responde con mi cara. Decime si te quedaste con mi ropa para no olvidar mi olor, o si la usas de abrigo cuando ese frío se transforma en dolor. Decime si me pensás cuando bajas la mirada, o si el silencio de la noche te responde con mi cara.